patrones. Pero bueno, eso no lo abordamos antes porque, bueno, ustedes ya saben que siempre es conveniente mirar la experiencia, ver lo que sucede, preguntarse cosas acerca de por qué estoy viendo lo que estoy viendo, porque, digamos, por lo menos para mí no sirve dar toda la información primero y tienen que hacerse preguntas ustedes. Entonces, nosotros en principio hemos dicho cuál sería la posición, estudiando el fenómeno de interferencia de dos fuentes coherentes, cuál sería la posición de los máximos, ¿sí? Haciendo la analogía con dos fuentes puntuales que emiten y viendo cómo se cruzan, ¿sí? Las diapositivas esas que hemos usado, y podíamos predecir en qué posición estaban los máximos de interferencia, o sea, interferencia constructiva e interferencia destructiva. ¿Sí? Pero en base a una condición, es decir, yo sé que acá, por ejemplo, en el punto P, dibujado en este diagramita de la izquierda, este punto P, digamos, va a haber interferencia constructiva cuando las dos ondas, ¿sí? La que sale de esta abertura y la que sale de esta otra abertura, lleguen en fase. ¿Sí? Cuando lleguen en fase. ¿Y a qué se debe la diferencia de fase? A la diferencia de caminos. Entonces, en el momento en que esta diferencia de camino, que es de seno teta, ¿sí? Sea tal que la diferencia de camino entre esta y esta, ¿sí? Sea un número entero de longitudes de onda, entonces podríamos decir que había interferencia constructiva. Entonces, de esa manera predecíamos en qué posición iban a estar los máximos de intensidad. ¿Sí? Por supuesto, entre dos máximos, un mínimo de intensidad. Entonces, este tipo de diagrama, acuérdense que es solamente, digamos, a fines ilustrativos. En realidad, en la práctica, nosotros estamos a una distancia R mucho, mucho más grande que la distancia entre las dos aberturas. ¿Sí? Estamos hablando de 1 milímetro de distancia de abertura más chico, 0,1, 0,02, ya han estado trabajando más o menos con esa distancia entre ranuras, y la distancia entre la pantalla es de 2 metros, depende de dónde estén, 2 metros aproximadamente, pues un poquito menos, un poco más. Entonces, es cierto que estamos muy lejos de tal manera que la situación sería esta, ¿sí? Distancias grandes a la pantalla. Distancias grandes a la pantalla significa que no le vamos a decir rayo, esta onda que sale así, está marcada acá la dirección de propagación, la que sale de esta ranura, ¿sí? La dirección de propagación de esa es prácticamente paralela a esta otra, ¿sí? Entonces, esa es la condición, ¿sí? Que a mí me permite decir que la expresión esta de seno teta igual a m lambda. Esto lo remarco, ya lo hemos dicho, pero digamos, no viene mal distinguir cuáles son las hipótesis que nosotros hacemos. Para que esto sea cierto, para que la diferencia de caminos sea de seno teta, este tiene que ser un triángulo rectángulo. Y eso se da cuando, ¿sí? Las dos direcciones son casi paralelas. Eso implica a exigir distancias R grandes con respecto al distanciamiento entre las ranuras, ¿sí? Otra condición distinta es que el ángulo este sea grande o pequeño. Eso es otra cosa distinta. ¿Bien? La distancia grande a la pantalla, la distancia grande con respecto a las dimensiones de la ranura, no me garantiza que este teta sea pequeño. ¿Sí? Tienen que separar las dos cosas. Distancias grandes es solamente para que este triángulo sea rectángulo y para que yo pueda decir que d seno teta es la diferencia de recorrido entre esta radiación que sale de acá y esta otra que sale de acá. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, esta otra aproximación de que el seno teta es igual a la tangente, ¿sí? Entonces, eso en realidad es para ángulos pequeños, que no tiene que ver con esto que hemos dicho acá.
Para ángulos pequeños yo puedo hacer esta aproximación, entonces esta expresión que está con el seno me queda igual a esta otra expresión, ¿sí? Sería D por I sobre R en vez de seno, lo reemplazo por tangente, igual a M lambda. Y de ahí es que si despejo la posición I aquí en la pantalla, la posición de los máximos, ahí es donde vemos que acá, digamos, la predicción de esta expresión sería que los máximos deberían estar igualmente espaciados, ¿sí? Es decir, para m igual a 1 tengo un valor de I, para m2 tendría que ser el doble, para m3 el triple, exacto. Y bueno, ustedes han presentado grafiquitas de ese tipo recién. Entonces, eso me garantiza, si eso se cumple, esa linealidad, me garantiza que esto que supuse era cierto. Estoy con ángulos pequeños. Bien, pero hasta acá, ¿para qué volvemos a esto? Porque hasta acá solamente habíamos predicho dónde iba a haber interferencia constructiva y dónde destructiva, identificar posición de máximos y mínimos. Ahora ustedes han podido ver los patrones de interferencia y de difracción. Entonces, habrán podido ver que en realidad no hay un puntito iluminado y después oscuridad y otro puntito iluminado. Ustedes han podido recorrer el patrón y ver que realmente la zona iluminada es gordita, es de 1 milímetro, 2 milímetros, y ustedes han trabajado haciendo marquitas y tomando el centro para ubicar el primer máximo. Por ejemplo, el máximo de orden 1, ustedes tenían toda una zona iluminada acá, ¿sí? Y han tomado el centro de eso, según lo que he visto en los diagramitas de los papelitos que han ido marcando. Bueno, la cuestión que tenemos que ver ahora es qué pasa con la iluminación, ¿sí? Es decir, es esa intensidad de que vemos, ¿sí? De los máximos y de los mínimos, podemos decir que va creciendo, decreciendo hasta un mínimo, crece de nuevo, y la pregunta es ¿cómo es ese crecimiento? ¿Cuál es el crecimiento entonces? Para eso, esto, chicos, lo vamos a pasar un poco rápido, pero queremos, digamos, porque nos interesa profundizar en el fenómeno, pero esto está en el CIARS y también en otros textos. Yo sigo la nomenclatura del CIARS, porque es el que lo tiene en el PDF, y esto es similar, ustedes tienen que recordar este procedimiento cuando trabajábamos con circuito RLC, y estábamos sumando, ¿sí?, ondas. ¿Sí? Entonces estábamos sumando señales que variaban en el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, decíamos la tensión en la resistencia está desfasada 90 grados con la tensión en el capacitor, y entonces trabajábamos con fasores. ¿Sí? El fasor, ¿cómo lo representábamos? ¿Sí? Como un vector que iba girando, ¿sí?, en sentido antihorario, y la proyección, digamos, en el eje X me daba la intensidad en cada instante de tiempo, el valor en cada instante de tiempo. Bueno, fíjense que ahora nosotros vamos a usar una técnica similar para ver cómo se suma el campo eléctrico en un punto P de la pantalla. Entonces, si volvemos a la anterior, tomamos este punto P, ¿sí? Esta onda que sale de acá, ¿sí?, se propaga, ¿sí?, en todas direcciones. Una de las direcciones llega a este punto P, acá se propaga en todas direcciones, una de las direcciones llega al punto P, ¿sí? Y si no estamos en la condición de interferencia constructiva máxima, digamos, de donde llegan en fase, si tomamos otro punto acá, al costadito, donde no llegan en fase, ¿sí?, o sea que la diferencia de caminos no es igual a un número entero de longitudes de onda, también se van a sumar las ondas. ¿Sí? También voy a sumar punto a punto, ya lo hemos visto y lo han hecho en las actividades introductorias, pero bueno, ¿cuál es la intensidad máxima ahí? No sé, la onda suma, digamos, ¿qué intensidad máxima tiene? Entonces, con esta técnica vamos a poder ver eso. Entonces yo sumo, ¿sí? Esta, por ejemplo, yo tengo el campo eléctrico de la radiación que sale de una de las ranuras, incidiendo en el punto P.
Entonces, lo puedo modular, lo puedo representar como un versor, digamos, ¿sí? Que gira, ¿sí? Y la proyección me da la intensidad en función del tiempo, en un determinado punto P. O sea que si yo me sitúo en ese punto P, yo puedo ver que la intensidad del campo eléctrico debido a la radiación de una ranura crece y decrece con el tiempo según una función coseno. Hacemos lo mismo para la otra radiación de la otra ranura, de la 1 en este caso, empecé por la 2 y esta es la 1, y resulta que están desfasada en ese punto P un ángulo phi. Este ángulo phi depende de la diferencia de caminos, ¿sí? Entonces, se cumple esta relación, por supuesto, este ángulo phi es 2pi sobre lambda por la diferencia de caminos. Entonces, estoy eligiendo un punto P genérico, ¿sí? Donde las ondas no llegan en fase, para analizar cómo es el patrón de intensidades. Bueno, entonces, la suma en el punto P de esas dos ondas que no llegan en fase, ¿sí? Lo sacábamos averiguando el módulo de este, que le llamamos la suma de estos dos fasores, ¿sí? Le llamamos E sub P, que es la suma del fasor de módulo E más este otro fasor de módulo E desfasado del primero, un ángulo phi que está marcado acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo íbamos sumándolo? ¿Sí? Este ángulo era el ángulo de desfasaje, se medía hacia la izquierda, tomando a partir de la continuación de este otro fasor. Bueno, entonces, ¿cómo es la suma? Si tienen estos dos vectores, ¿se acuerdan cómo es la suma de vectores? El módulo de este, más el módulo de este otro, ¿sí? Menos 2 veces el producto de este módulo por este módulo, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que sería pi menos phi. Bueno, esto es lo que está acá, no es más que suma de vectores hasta ahí. ¿Sí? Profe, Sí, una observación. Digamos, a diferencia de cuando vimos el circuito RLC, es como que la cola de uno de los vectores no está en el centro de nuestro eje. sí, Bueno, no, simplemente, digamos, destacarlo porque, bueno, a mí me costó entenderlo la primera vez que lo vi y es como un cambio, ¿no? Que no está sí, en, cuesta, no lo entendí del todo, bueno, solo ese comentario, digamos. bien. Es lo mismo, o sea, lo puedo hacer de la otra manera, pero en este caso, digamos, se entiende más porque estoy aplicando suma de vectores. En este caso quiero ver la suma de esos dos vectores en el punto P. Por eso acá me aparece la ecuación en función del tiempo. ¿Está? Entonces el ángulo es el ángulo de desfasaje, por eso acá se hace esta línea que es la continuación, ¿sí? La continuación de la dirección para marcar el ángulo de desfasaje entre este verso, bueno, de este fasor y este otro. Acá estoy aplicando solamente suma de vectores, una suma vectorial, ¿sí? Que es lo que ya dijimos, el módulo de este al cuadrado más este al cuadrado menos el producto de este por este módulo por el coseno del ángulo comprendido entre los dos. Ahora, ese ángulo es coseno de pi menos phi. Acomodando esto un poquito, ¿sí? Coseno de pi menos phi es coseno phi, cambiándole el signo acá, acomodando esta otra expresión, ¿sí? Esto lo puedo juntar a estos dos, y después junto este término con este otro, con el factor 2, y me queda esto de acá, ¿sí? Aplicando identidades trigonométricas, puedo decir que 1 más coseno de 2 phi está relacionado con coseno cuadrado de phi, ¿sí? Con un factor ahí de multiplicación 2, por lo tanto, me queda de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, una forma compacta de decir, bueno, el módulo de esta suma de estos dos vectores, ¿sí? Es igual a 4e cuadrado coseno cuadrado de phi sobre 2, donde phi es el ángulo de desfasaje entre las dos radiaciones que salen, una de una llanura y otra de la otra.
Y esa diferencia de fase en el punto P se debe a la diferencia de caminos, ¿sí? Está en relación directa a la longitud de onda, a la proporción entre 2pi y la longitud de onda. Bien, de esta manera, ¿sí? Ya tenemos la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. Y nosotros sabemos que la iluminación, o lo que el ojo percibe, está relacionado con eso, ¿sí? Esto, digamos, es algo que ustedes ya tendrían que haber visto esta primera parte cuando han visto ondas electromagnéticas. La intensidad de una onda electromagnética, no necesariamente en el visible, para cualquier tipo de onda electromagnética, ¿sí? Está relacionada con el vector de Poynting y se puede demostrar que es igual a un medio por la constante E sub 0, por la velocidad de la luz, por el módulo, ¿sí?, del campo eléctrico al cuadrado. Entonces acá se la particulariza para el punto P. Nos preguntamos cuál es la intensidad en el punto P de la pantalla que hemos seleccionado, donde las ondas no están llegando en fase. Entonces, bueno, tomamos la expresión para intensidad de una onda electromagnética y reemplazamos acá en la intensidad del campo eléctrico al cuadrado por lo que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces, reemplazamos acá el valor que encontramos y resulta que nos queda esta otra expresión. Una constante que es 2e sub 0 por c por e al cuadrado, ¿sí?, donde ella es la intensidad de que sale por cada una de las ranuras, que hasta acá hemos supuesto que son iguales, ¿no? Esto cambia si las intensidades que sale de cada ranura son distintas. Por coseno cuadrado de phi sobre 2. Entonces, para phi igual a 0, es decir, cuando están llegando en fase, ¿sí?, en el caso donde nosotros marcamos los puntos, ¿sí?, de interferencia constructiva, fíjense que la intensidad en ese punto va a ser 2e sub 0 c por el módulo del campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? El módulo del campo eléctrico que es el mismo para las dos ranuras. Entonces, bueno, acá hay una observación, que esto es 4 veces más grande, ¿sí?, que la intensidad de una sola fuente. Es decir, si yo considerara cuál es la intensidad de una de las fuentes en el punto P, yo tendría que reemplazar acá, no sería E sub P, sino sería E solo, ¿sí? Es lo que llega al punto P de una sola fuente. Entonces, comparando esta expresión con esta, vemos que esta es 4 veces más grande, ¿sí? Es decir, que la intensidad en el punto P de la suma de las dos radiaciones es 4 veces más grande que la de cada una de ellas, ¿sí? Esto puede parecer sorprendente, pero en realidad es una redistribución de la intensidad en el plano, ¿sí?, en el plano a lo largo de una línea en la pantalla. Si uno hace un promedio, acuérdense que sobre todo los ángulos phi, acuérdense que el promedio de coseno cuadrado en un periodo es un medio. Entonces eso se explica, no es que aparece radiación extra, sino que simplemente la energía se redistribuye, ¿sí?, en el patrón ese que estamos viendo de una manera diferente. Se concentra en algunos puntos, no tengo nada en otros, se concentra más en algún punto. Sí, esto lo marcan los textos y a veces resulta un poco sorprendente, pero cuando cuando uno piensa en energía y hace el promedio para todos los ángulos phi posibles, entonces se da cuenta que no hay creación de energía, ¿sí? Simplemente una redistribución de la energía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos acá? Que la intensidad, ¿sí?, es una constante que le llamamos I sub 0, ¿sí?, que es el valor máximo, que es cuando esto vale 1, multiplicada o modulada por una función coseno cuadrado de phi sobre 2. Y acuérdense que este phi es la diferencia de fase que hay en cada punto del plano, ¿sí?, debida a la diferencia de caminos. Entonces, bueno, ¿para qué hacemos esto? Para ver cómo varía la intensidad a lo largo de todo el patrón, ¿sí? O sea, antes ya sabíamos dónde estaban los máximos y mínimos, nada más. Ahora podemos ver cómo varía la intensidad. Tenemos una expresión que nos permite ver cómo varía la intensidad.
Pero además también de esa expresión, nosotros podemos deducir lo que ya sabíamos, que era dónde estaban los máximos de interferencia. Entonces, bueno, esta es la relación que hay entre la diferencia de caminos y el ángulo de desfasaje. ¿Sí? Si despejamos el ángulo de desfasaje, o sea que hay una relación proporcional. Phi sobre 2pi es la diferencia de caminos sobre lambda. Entonces, podemos escribir el ángulo de desfasaje de esta manera, pero sabemos que la diferencia de camino también es d seno teta, siempre que esté a distancias grandes de la pantalla, ¿sí? Reemplazando eso en la expresión, el phi en esta expresión de modulación de la intensidad, encontramos esto, y ahora, bueno, nos preguntamos, ¿cuándo la intensidad, cuándo el coseno cuadrado de esta expresión va a valer 1? Ahí voy a tener los máximos de intensidad. Entonces, bueno, vale 1 cuando el argumento de coseno es un número entero, ¿sí?, de pi, está al cuadrado. Entonces, para m igual a 0, más menos 1, más menos 2, ¿sí?, voy a encontrar los máximos. Y eso ya lo sabíamos, eso ya lo habíamos predicho, diciendo, identificando en cuáles puntos llegan, ¿sí?, con una diferencia de camino igual a un número entero de longitudes de onda. Pero también sale de acá, ¿está? O sea que este análisis que hacemos de la intensidad es más completo en ese sentido, que me permite ver cómo varía la intensidad, ¿sí?, en función de, ya sea de la posición y en función del ángulo phi, ¿sí?, o en función de la diferencia de caminos. Por eso acá en este grafiquito está, digamos, la expresión esta está graficada en función de I, o del ángulo phi, o de la diferencia de caminos. Entonces, fíjense que lo que el modelo predice, en realidad, es que la modulación es una función coseno cuadrado, entonces la intensidad es máxima con un valor I sub 0 en el medio, después disminuye según una función coseno cuadrado, aumenta, ¿sí?, de nuevo se hace máxima acá, disminuye, aumenta, ¿sí?, y esto hasta el máximo que yo vea, ¿sí? Depende del láser que esté usando, de la fuente que esté usando, supongan que vean hasta el máximo número 20. Bueno, esta expresión predice esta modulación de la intensidad. ¿Mm? Bueno, ¿qué notan acá? Esto es similar a lo que ustedes han visto en la práctica. No, no es similar, profe. Porque cuando nosotros teníamos los patrones de interferencia, también había difracción, entonces habían zonas oscuras, no una sola franja o todo homogénea, digamos, como Claro. está planteado acá. Claro, acá estoy considerando interferencias de fuentes puntuales, pero en la práctica nosotros, en vez de fuentes puntuales, usamos llanuras, ¿sí? Y la llanura de por sí, por cada llanura, cuando incide radiación, ¿sí?, si se dan ciertas condiciones, por supuesto, se produce el fenómeno de la difracción, entonces aparecen las dos cosas. Entonces, cuando tengo dos o más llanuras, en realidad tengo interferencia y difracción. Están los dos fenómenos presentes. Entonces hay una modulación, hay otra modulación que no sé cómo es. Entonces, bueno, esta expresión, acá me olvidé de decirle, esta expresión vale solamente cuando ya hago la aproximación para ángulo pequeño, ¿sí? Entonces, reemplazo el seno teta, ¿sí?, el seno teta por I sobre R, ¿sí? Pero bueno, tengo que ver la validez de esto, ¿es esta o esta? Ustedes en la práctica son los que deciden cuál de las dos corresponde utilizar. Entonces, bueno, acá estamos viendo, esta es la predicción del modelito que hicimos de la intensidad, ¿sí?, en función ya sea del ángulo, de la diferencia de caminos o de la posición, y esto es lo que se ve en la práctica.
Fíjense que acá está el máximo central, ¿sí? Y a medida que me desplazo a izquierda o derecha, la intensidad va disminuyendo gradualmente. Acá no veo nada, intensidad casi cero. Empieza a aumentar de nuevo, disminuye, acá se ve mejor, ¿sí? Ven cómo va disminuyendo la intensidad, acá no veo nada, intensidad cero, pero después veo de nuevo 2, ¿sí? Desaparecen, acá veo 2 de nuevo. Siempre en la práctica, esto que acá la cámara casi no lo registra, el ojo sí lo ve, ¿sí? Tiene más sensibilidad que una cámara, digamos. Entonces, esto es para una distancia de 0,25 entre ranuras y esto es para una distancia menor, lo cual es lógico. El ángulo, digamos, que subtiende hasta el primer, desde el central hasta el primer máximo, es mayor que en este otro caso, ¿sí? Estas dos fotos están a la misma distancia, digamos, la ranura de la pared. Entonces, bueno, estamos viendo que este modelo no va, a eso íbamos, ¿sí? Sí va para ver la posición de los máximos, pero no para ver cómo varía la intensidad. Entonces me está faltando algo acá. Y lo que me falta es analizar entonces cómo es la modulación de intensidades para la difracción. Entonces, bueno, esto también ya habíamos visto, cómo identificábamos la posición de los mínimos de difracción, ¿sí? Para una llanura. Considerábamos, usando el principio de Huygens, que de cada punto de la llanura se emitían ondas en todas direcciones, ¿sí? Entonces, digo, bueno, pero si de cada punto de la llanura se emiten ondas en todas direcciones, entonces, ¿cómo interfieren esas ondas en la pantalla? Lo que estamos diciendo es que el fenómeno de la difracción lo vamos a explicar a partir de interferencia de ondas. Por eso es que no está discriminado bien qué es la difracción, qué fenómeno es, si yo lo explico como interferencia de ondas, ¿sí? Son prácticamente lo mismo. Entonces, yo tengo una llanura de abertura A, ¿sí? Y considerábamos, para explicar o para deducir dónde estaba el primer mínimo, que justo en la mitad de la llanura toma un punto, en el texto le llaman tiritas, ¿sí? De radiación, ¿sí? Acá es como si hubiera un punto luminoso, una tirita luminosa, una fuente luminosa pequeña situada acá. Y acá en el centro de la llanura otra. Y tomo la interferencia de esas dos, de la que sale del borde con la que sale del centro de la llanura, a distancias grandes de la pantalla, por eso está dibujada acá como si fuera paralela, ¿sí? Entonces, acá está, digamos, otro gráfico donde no son paralelas exactamente, pero me permite ver qué estoy tomando. Una del borde con una central, ¿sí? Esas dos llegan a un punto P en la pantalla. ¿Cuándo va a ser un mínimo, o sea, interferencia destructiva? ¿Cuándo se anulan las dos radiaciones? Cuando ambas lleguen desfasadas un ángulo pi. Entonces, bueno, esa es la condición que se impone. Entonces, bueno, hacemos las mismas consideraciones que hacíamos para interferencia. Estamos diciendo la interferencia en este punto P tiene que ser destructiva para que ahí haya un mínimo de intensidad luminosa. ¿Cuándo va a haber un mínimo? Cuando esta diferencia de caminos, ¿sí? Que hay entre esta y esta, cuando esta diferencia de camino que aquí está marcada es muy pequeña, muy pequeñita, ¿sí? Que es la mitad del ancho de la llanura, ¿sí? Que es esta distancia, ¿sí? Por el seno de teta, que es el ángulo este, o sea, que es un triángulo rectángulo que estoy tomando acá, ¿sí? Y estoy considerando que la diferencia de camino es el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, es A sobre 2 seno teta, esta diferencia de camino. Entonces, bueno, cuando esta diferencia de caminos, ¿sí? Sea la mitad de una longitud de onda, entonces la interferencia va a ser destructiva. Cuando sea un número entero de longitudes de onda, va a ser constructiva. Entonces, como me interesa la posición del primer mínimo, ¿sí? Entonces, bueno, aplico la expresión
y me queda, ¿sí?, esto, a seno teta igual a más menos m lambda, y de ahí despejo o el seno teta, o si reemplazo el seno teta por cateto opuesto sobre adyacente, puedo despejar el cateto opuesto y ver las posiciones, ya puedo trabajar con esta expresión. Pero esto es lo que imponemos. La diferencia de caminos, que es el semiancho de la llanura por seno teta, tiene que ser, ¿sí?, un número entero de la mitad de la longitud de onda. Entonces, bueno, se van estos números 2 y me queda esto de acá. O sea que la forma de la expresión es exactamente la misma, que la de interferencia, nada más que ahora estamos diciendo, ¿sí?, cuál es el ángulo que subtiende hacia el mínimo de orden 1, mínimo de orden 2 para acá, mínimo de orden 3 para acá. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Cuál es el planteo? Sí. O sea que para explicar la difracción estoy usando interferencia de radiación. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué he tomado un puntito de acá y un punto de la mitad de la llanura? Se entiende que un punto que está más abajo interfiere destructivamente con uno que está más abajo a la misma distancia sobre 2, y así voy barriendo toda la mitad de la llanura, y podemos decir que la mitad de arriba de la llanura, la mitad superior, interfiere destructivamente con la mitad inferior. Eso se ve mejor acá, ¿sí? Entonces, en definitiva, en este punto va a haber un mínimo de interferencia. Intensidad 0. Interfieren destructivamente. Entonces, así analizamos la posición de los mínimos de difracción, ¿sí? Pero, igual que con la interferencia, yo no sé qué pasa en otro punto. Yo acá, si digo que esto es un mínimo, entonces yo sé que ahí llegan, ¿sí?, con la mitad de una longitud de onda, o n veces la mitad de una longitud de onda, y hay interferencia destructiva. ¿Y qué pasa en los otros puntos, en el punto P genérico? La intensidad no va a ser 0, ¿sí?, pero tampoco va a ser máxima en un punto de acá, no sé cuánto será. Entonces, bueno, ahí es donde se hace el estudio de los fasores. Ahí es donde aplico el estudio de los fasores de nuevo. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, ya es un poquito más complicado que hacerlo con 2, como en el caso de la interferencia. Fíjense que acá el principio de Huygens me dice que la llanura se comporta como una infinidad de puntos emisores en todas direcciones. Entonces digo, bueno, hay un montón de puntos que están emitiendo acá. Todos esos puntitos, ¿sí?, llegan al punto P. Entonces va a haber una diferencia de fase entre el de un extremo y el del otro extremo. Y a su vez este estará desfasado de este, de este, de este y de este. Entonces, bueno, en el texto plantean un número, no me acuerdo si era 12, 14, no me acuerdo, ¿sí?, tiritas que toman acá, o emisores. Entonces, usando la técnica de fasores, los voy poniendo uno a continuación del otro. Por supuesto, acá este está desfasado a un ángulo phi de este de abajo, este un ángulo phi del de abajo, este un ángulo phi, ¿sí? Y al último, este de acá, el último, está desfasado del primero un ángulo beta. Le llaman beta a este ángulo. Bueno, entonces la técnica consiste en encontrar el módulo de la resultante en este caso. En el límite, cuando son infinitos, ¿sí?, se pasa a este diagrama. Es decir, bueno, esto ejemplifica cómo lo haría si fuera un número finito, grande, 14, 15, lo que quiera. Pero ya pasando al límite, considerando que acá hay infinitos puntos que están emitiendo, la situación se transforma en esto. Es decir, esta que es una sucesión de versores pequeñitos, es una línea ahora. Y lo que yo estoy buscando es esto, de acá, la longitud de este versor que está acá. Entonces, bueno, acá también se aplican consideraciones trigonométricas. Yo sé que este ángulo beta, ¿sí?,
¿sí? Es igual a este otro ángulo beta. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Esta línea es una tangente a esto que es un arco de circunferencia. Esta línea es tangente, ¿sí? Trazo la perpendicular en este punto y lo puedo considerar como el arco de este radio que está acá. Bueno, haciendo todas esas consideraciones, este ángulo beta, como este ángulo es rectángulo, es 90 grados, este beta es igual a esto, ¿sí? Puedo dividir en dos esto, cada uno de estos ángulos es beta sobre 2, considerando que la relación que hay entre el arco, ¿sí? Y el radio, ojo, ahí eso me obliga a trabajar en radianes, entonces yo tengo que hablar del ángulo beta en radianes para aplicar esta consideración. Hay una relación entre el arco del círculo y el radio, ¿sí? Bueno, aplicando esas relaciones, logro encontrar que la distancia desde acá hasta acá es E sub 0 sobre el ángulo beta por el seno de beta sobre 2. Ojo, esto en radianes. Por lo tanto, la suma total, ¿sí? La suma total de esto, ¿cuánto va a ser? E sub 0, ¿sí? Por el seno de beta sobre 2, todo sobre beta, ¿sí? Entonces, tengo esta expresión. El módulo del campo eléctrico en este punto P, donde llega esta radiación de acá abajo, desfasada un ángulo beta de la de arriba, ¿sí? Va a ser igual a E sub 0 seno de beta sobre 2 sobre beta sobre 2. Esta deducción es la que pedimos que ustedes lo controlen. Es fácil, pero tienen que pensar un poquito en ese tipo de relaciones, ¿sí? No es más que geometría. Ahora, reemplazando esto de nuevo en la expresión de la intensidad que hemos usado en el caso anterior de la interferencia, llegamos a esto. La intensidad en el punto P va a ser I sub 0, acuérdense que I sub 0 dependía de esas constantes C y velocidad de la luz y E sub 0, por esta modulación seno de beta sobre 2 al cuadrado. Decir, bueno, pero ¿qué es beta? Y bueno, beta está relacionado con la diferencia de caminos que hay entre esta dirección y esta otra dirección de propagación, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto es la diferencia de camino? Poniéndolo en función del ángulo teta ahora, ¿sí? Me queda esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, de nuevo, chicos, esto es, tienen que ir pensando todos los pasos y un poquito larguito, pero es fácil de hacerlo. Y después se les va a aclarar varias cuestiones. Entonces, acá vemos que la modulación de la intensidad a lo largo de todo el patrón, ahora ya no es coseno cuadrado solo, sino seno de beta sobre 2 al cuadrado sobre beta sobre 2. Y esa modulación ahora es distinta. A su vez, en vez de beta sobre 2, lo puedo poner en función de la diferencia de fases, ¿sí? Perdón, la diferencia de caminos en función del seno teta, y me queda esta otra expresión. Con esta expresión yo puedo decir, bueno, en qué posición están los máximos y mínimos, otra forma de deducir cuál es la expresión. Entonces, bueno, una función de ese tipo, seno cuadrado de un ángulo sobre el ángulo, ¿sí? La expresión, la forma de variación es de este tipo. Entonces fíjense que hay un máximo central, acá está el primer mínimo, si acá hemos puesto abajo, acá está el máximo central, acá está el primer mínimo de difracción, el segundo mínimo de difracción, el tercero, etc. Esto ampliado, digamos, se puede ver desde el centro hasta acá, es el ángulo que subtiende hasta el primer mínimo de difracción, desde acá hasta acá es el ángulo subtendido hasta el segundo mínimo de difracción, y así puedo continuar hasta el máximo que vea. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? Ver de qué manera modula la intensidad el fenómeno de la difracción.
Entonces, bueno, si se están dando las dos cosas en los patrones que yo estoy viendo, entonces una, ¿sí?, de los fenómenos modula la intensidad del otro fenómeno. Y lo que ocurre es esto de acá. Yo tengo este patrón, ¿sí?, esta modulación para la intensidad por el fenómeno de la difracción. Esta modulación de la intensidad, esta variación de la intensidad para la interferencia, y en definitiva combinadas me queda esto de acá. Es decir que el patrón de interferencia termina siendo modulado por el patrón de difracción, y en la práctica me aparece así. O sea que la intensidad acá en el centro es máxima, ¿sí? Después alcanza un máximo de nuevo, pero la intensidad es menor. Fíjense acá, de nuevo alcanza un máximo, pero la intensidad es menor, va disminuyendo. Y esta zona, ¿sí?, es donde debería haber un máximo de interferencia acá, pero ha sido anulado por el patrón de difracción. Entonces acá me aparece intensidad cero. Después empiezan a aparecer de nuevo los máximos de interferencia, pero con una intensidad mucho más baja, porque ya está modulado por el patrón de difracción. Una cuestión, digamos, interesante es que acá se concentra casi el 80% de la energía. O sea que me queda poca intensidad para estas zonas después del primer máximo, y mucha menos para las otras. Por eso es que se ve así. Se lo ve muy intenso a toda la parte central. Aquí van a estar los mínimos de interferencia, y a partir de ahí ya se ve muy, muy poquito. ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Entonces, lo que nos faltaba ver es justamente eso, explicar no solamente la posición de los mínimos y máximos, que ya lo habíamos hecho diciendo con el número entero de longitudes de onda, sino explicar cómo va variando la intensidad. En efecto, ustedes se paran acá, ¿sí?, y si van deslizándose a lo largo del patrón, ven que la intensidad disminuye, se hace cero en algún momento, empieza a aumentar de nuevo. Lo que están viendo es esto de acá. Disminuye, se hace cero y empieza a aumentar, ¿sí? Por supuesto que si la distancia entre ranuras es grande, estos se empiezan a juntar y eventualmente capaz que ni lo veo al mínimo, ¿no? Porque ya está tan cerca que el ojo no les da para distinguir que hay un mínimo ahí entre dos. Entonces, bueno, son cuestiones prácticas que ustedes tienen que manejar. Este es otro diagramita ampliado ya, donde está más claro, porque está señalado, por ejemplo, que acá, ¿sí?, está el primer mínimo de difracción, acá está el segundo mínimo de difracción, y así continúo, ¿sí? Y acá está el primer máximo de interferencia, bueno, está el central, por supuesto, el de orden 1, el de orden 2, el de orden 3, el de orden 4, y estos dos ya se ven con intensidades muy, muy bajas por la modulación, pero acá aumenta de nuevo un poquito, acá disminuye y así. O sea, el patrón de interferencia queda modulado por el patrón de difracción. Entonces, bueno, hay que distinguir. Este es el m igual a 1 para interferencia, m igual a 2 para interferencia, 3, 4, etc. Este es el m1 para difracción, este es el m igual a 2 para difracción, y así continúa. ¿Sí? Por eso acá le hemos puesto A seno teta sobre lambda, porque A es el ancho de la ranura, D seno teta sobre lambda para este eje, donde D es el distanciamiento entre las ranuras. Bueno, eso era en cuanto a la intensidad. Por supuesto que hay varias cuestiones que ustedes acá tienen que mirarla con detalle, sobre todo el procedimiento para encontrar esa expresión. Entonces me cae la cámara. Para encontrar la expresión de la intensidad,
¿sí? En función de las diferencias de caminos, ¿sí? Que están relacionadas con ese ángulo de desfasaje, y poder seguir la intensidad a lo largo de todo el patrón, cómo va variando. Eso lo explico diciendo de que, bueno, a los distintos puntos, la radiación que llega de las dos ranuras, supongamos si hablamos de interferencia, están llegando a los distintos puntos con una diferencia de fase distinta. En algunos casos la interferencia será constructiva, en otras destructiva, y en otras se combinarán de tal manera que la intensidad no será nula, pero tendrá un valor distinto, será inferior. Y así se va modulando. Lo mismo hacemos con el patrón de difracción, nada más que ahí hablamos de suma de infinitas, ¿sí? Infinitas fuentes que están interfiriendo en el punto P, ¿sí? También hablamos del ángulo de desfasaje, que depende de la diferencia de caminos, y eso va a pautar cómo van a interferir en la pantalla, ¿sí? Si constructivamente o destructivamente o con algún otro ángulo de desfasaje que me da una intensidad distinta. O sea, eso ya es un estudio de intensidades. Ese mismo estudio también me permite predecir dónde van a estar los máximos o mínimos. ¿Está? Entonces, véanlo con un poquito de cuidado y por favor pregunten siempre cualquier duda que tengan, manden un mensaje por el grupo, o arreglamos horario de consulta, ya tienen uno con Analía, podemos tener más, pero no dejen pasar esto, ¿sí? Eso era en cuanto a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Para explicar mejor los patrones con los cuales ustedes ya han estado trabajando. Ahora, lo que tenemos que avanzar un poquito más para la clase del martes, para lo que ustedes van a hacer el martes, es ver qué pasa cuando ya no son 2 ranuras, sino 3, 4, 5, 6, qué sé yo, 500 ranuras. ¿Se imaginan cómo van a ser los patrones en ese caso? ¿Qué opinan? O sea, si en vez de un sistema de 2 ranuras, elijo un sistema de 5 ranuras ahora. Interferirían. Está mi perro ladrando, se debe escuchar. Que interferirían. Sí. Yo opino que se armaría como una sola banda de luz, que se pegarían mucho, digamos, las franjas oscuras con las brillantes, con las de luz. Sería difícil distinguirlas, digamos. ¿Y cómo me las podría arreglar para ver cómo interfieren en un punto P? Digamos que, según el análisis que recién vimos, para dos ondas que están llegando a un punto P, dos ondas luminosas que llegan a un punto P, una de una ranura y una de otra, analizábamos cómo interfieren según la diferencia de fase, ¿sí? Si fueran más de 2 ranuras, 3, 4, 5, tendría que ser lo mismo. Tomar lo que sale de cada ranura, tomar un punto P en la pantalla y decir, bueno, acá con qué diferencia de fase están llegando, ¿sí?, estas distintas radiaciones, y hacer un análisis parecido al que hicimos para difracción. Acuérdense que en difracción dijimos, bueno, son muchas ranuritas que están interfiriendo, ¿sí? Y después pasamos ya al límite donde consideramos continuo. Pero bueno, con eso van a trabajar ustedes, con eso van a trabajar el lunes en el laboratorio. Ya he confirmado que no hay nadie en ese horario, ¿no? Así que por favor nos mantienen informados si han conseguido el cambio. Esto es lo que acabamos de ver recién para retomar, ¿sí? Esto es con 2 ranuras, ¿sí? Y con un ancho de ranura determinado que además me provoca esa modulación. Fíjense esto. No sé si tendremos oportunidad de hacer esto en laboratorio o lo tomaremos como una práctica especial, pero esto es un sensor que nosotros tenemos, ¿sí?, para completar lo que vimos. Esto es un sensor que tenemos
y tenemos, fíjense que es el mismo equipito, es el riel, ¿sí? Acá adelante, que está tapado por la foto, está el láser, ¿sí? Y un sistema de ranuras, ¿sí? De tal manera que, fíjense, ¿ven esto rojo que está acá? ¿Se ve Sí, ahí algo rosadito? Sí, Bueno, ese es el patrón. Ese es el patrón de interferencia de 2 o 3 ranuras, no sé qué es lo que habrá ahí, ¿sí? Un patrón de interferencia y está incidiendo en una pequeña ranura de este disco que está acá. Pero esta ranura no es de las ranuras para difracción, ¿no? Tiene un ancho más grande. Es simplemente para la sensibilidad. Esto es un sensor. Entonces, esto se puede deslizar, es como un carretel que yo voy deslizando a lo largo de toda esta regla para barrer el patrón. O sea que esta ranurita va pasando por los máximos, mínimos, ¿sí? Es como si yo tuviera un sensor y lo voy pasando por el patrón que ustedes han visto en el laboratorio. Ustedes tienen un patrón de interferencia y van pasando un sensor pequeñito. Y el sensor les tiene que ir diciendo cómo aumenta o disminuye la intensidad luminosa. Bueno, eso es lo que hace este equipo, ¿sí? Y acá lo puedo hacer con ranuras muy angostitas o un poquito más anchas, con lo cual acá aumenta la sensibilidad, pero pierde, digamos, definición. Bueno, lo que va haciendo es a medida que lo deslizamos, ¿sí? Va haciendo un muestreo, ¿sí? Ya tiene un programa incorporado que va haciendo un muestreo y me larga una serie de datos que los puedo graficar después, ¿sí? De la tabla, y fíjense lo que obtengo. O sea, es una medición ahora, ya no lo estoy viendo con el ojo, estoy midiendo con un sensor cómo varía la intensidad luminosa a lo largo de todo el patrón. Entonces, bueno, fíjense, aquí está el máximo central, ¿sí? Acá está el de orden 1 de interferencia, el de orden 2 y el de orden 3, y lo que vemos es que el sensor no detecta el 0. O sea, la intensidad disminuye, pero no se hace 0, vuelve a aumentar, no se hace 0, ¿sí? Eso puede deberse a que estén tan juntitos los máximos, ¿sí? Que el sensor este ya no resuelve el 0, no mide el 0, interfiere la intensidad de un lado y del otro y el sensor no marca 0, ¿sí? Cuando están más espaciados los máximos de interferencia, se puede lograr que el sensor mida 0 acá. ¿Sí? Bueno, esta es otra práctica que ya vamos a ver si la hacemos o la hace un grupo como práctica especial, ya lo vemos. Pero me parece importante mostrarles esto porque justamente la expresión con la que habíamos deducido recién para las intensidades es para explicar esto, ¿sí? Es decir, bueno, esa variación es coseno cuadrado, pero a su vez está modulada. Fíjense cómo modula acá. Acá se hace 0 y aparece de nuevo otra montañita acá, ¿sí? Con intensidades mucho más bajas. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que acá hay un mínimo de difracción y empieza de nuevo a aumentar la intensidad hasta otro mínimo de difracción. Ahora, ¿por qué no es simétrico? Bueno, eso ya lo van a ver bien después. No es simétrico porque esto no avanza, no tenemos un motorcito que lo haga avanzar a velocidad constante. Lo hacemos avanzar nosotros con la mano, ¿sí? Lo vamos empujando, tratando de mantener una velocidad constante. Bien, por eso no salió simétrico en esta prueba. ¿Bien? Pero eso lo único que hace, digamos, es extenderme más o menos este patrón para acá. Bien. Esto era solamente un detalle para mostrarles que tenemos esto para medir, que posiblemente lo hagamos y que, bueno, es esta la expresión para explicar esto, lo que acabamos de encontrar. Ahora volvamos a la pregunta. Esto era un patrón que nosotros teníamos con, fíjense, el mismo ancho de ranura y distancias distintas entre ellas. Entonces, podemos ver las diferencias, pero eso ya lo han puesto ustedes de manifiesto, ¿no? En sus prácticas. ¿Sí? Nada más que, bueno, quería mostrarles que
que esto se puede, digamos, es una forma de explicar qué es lo que estamos viendo. Y ahora vamos a considerar qué pasa cuando tenemos muchas ranuras, ¿sí? Entonces, este dibujito donde se considera esta lente no es más que, digamos, para acercar lo que veríamos en una pantalla que está en el infinito. Se suele usar esto, digamos, si estos son paralelas, ¿sí? O casi paralelas, convergen a una distancia muy, muy grande de donde están las ranuras en sí. Entonces yo puedo acercar ese punto de convergencia a una pantalla cercana poniendo una lente convergente, ¿sí? Pero no es necesario que está, puedo hacer el análisis sin que esto esté y considerando que esto está lejos. Entonces, de nuevo, si me fijo, la diferencia de caminos entre la radiación que sale de esta ranura y la que sale de esta es de nuevo de seno teta. Si esto es paralelo, esto es un triángulo rectángulo y vale la expresión de seno teta, ¿sí? Si no fueran paralelas, digamos, esto no sería un triángulo rectángulo y la diferencia de camino no sería de seno teta. Bien, la diferencia de caminos entre esta y esta es la misma, la diferencia de caminos entre esta y esta es la misma, y así, dado que todas son paralelas. Entonces podemos decir, ¿sí? Igual que con dos ranuras, que la interferencia va a ser constructiva cuando esta diferencia de caminos sea igual a un número entero de longitudes de onda. ¿Sí? Entonces se comporta igual que si fueran dos ranuras en cuanto a la posición de los máximos de interferencia. Acá va a haber un máximo central, acá va a estar el máximo de orden 1, de orden 2, etc. ¿Está? ¿Se entiende esto, chicos? O sea, esta llega con esta con una diferencia de caminos, que es un número entero de longitudes de onda. Si esta también tiene un número entero de longitudes de onda, entre esta y esta también. ¿Sí? Y lo mismo entre esta y esta, entonces la interferencia de todas ellas en este punto P es constructiva. ¿Se entiende el razonamiento, chicos? Sí, sí se entiende. Sí, ¿Sí? profe. Pueden hacerlo, esta con esta, esta con esta, esta con esta, y después todas contra todas, y van a ver que en todos los casos la diferencia de caminos es un número entero de longitudes de onda. ¿Mm? Entonces, bueno, esta es más o menos la situación, ya sabemos que va a haber una modulación por difracción, ¿sí? Eso ya lo sabemos, pero ahora nos preguntamos, en este caso, para el caso de dos ranuras, yo tenía el máximo central y el máximo de orden 1. Entre estos dos máximos había un mínimo, ¿sí? ¿Será lo mismo para el caso de estas ranuras, del sistema de n ranuras? Acá ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Será lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Nos queda la duda, dado que acá ya no son dos, sino que estoy diciendo cómo interfiere esta con esta, esta con esta, esta con esta. Entonces, bueno, surge la pregunta, ¿se comportará de la misma manera que dos ranuras en cuanto a la posición de los máximos? Sí. Es decir, un sistema de 8 ranuras, supongamos, 8, 9, lo que quieran, un sistema de 8 ranuras que estén espaciadas, supongamos, una distancia 2 centésimas de milímetro, ¿sí? La posición de los máximos de interferencia es exactamente la misma que para un sistema de varias ranuras separadas la misma distancia. ¿Por qué? Porque vale esta expresión, ¿sí? El ángulo que subtiende el seno teta, el ángulo subtendido hasta el primer máximo, ¿sí? Va a ser m igual a 1 por lambda sobre d, si pasamos este d dividiendo. Entonces, si el d es el mismo para dos ranuras que para 5, ¿sí? El distanciamiento entre ellas es el mismo, la posición de los máximos va a ser la misma. Ahora, nos preguntamos qué pasa con los mínimos. Bueno, para eso, digamos, hacemos el diagrama de fasores. Es decir, cómo
encuentro interferencia destructiva cuando se hace cero la intensidad, cuando yo voy sumando fasores. A ver, acá consideramos 1, 2, 3, 4, 5, a ver, son 2, 4, 6, acá me falta una, chicos. Creo que está corrida, creo que está superpuesta con esta y se me borró. Ya la voy a poner. En este caso, fíjense que los versores, ¿sí? Es decir, si considero que esta es la radiación, este versor representa la radiación que sale de la primera llanura, este la segunda, este la tercera, entre sí están desfasados 180 grados, ¿sí? Entonces, si están desfasados 180 grados, o sea, la mitad de una correspondiente, un ángulo correspondiente a la mitad de una longitud de onda, entonces se van a ir anulando. Este se anula con este, ¿sí? Este con este, por eso digo que acá me falta uno, ¿sí? Esto está sacado del CIAR, copiado, así que no puede faltar. Yo creo que está corrido, ya lo voy a poner bien después antes de subirlo. Bueno, este es fácil, cuando están desfasados 180 grados. O sea que en el medio de dos máximos va a haber un mínimo también de intensidad, porque hay interferencia destructiva. Entonces acá estamos analizando diagramas de fasores que me producen una interferencia destructiva. Entonces, ahora fíjense, acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 llanuras. ¿Qué pasa para un ángulo, ¿sí?, de 45 grados ahora, o de 90 grados? Están hechos los dos casos. ¿Sí? Vamos al de 90 si quieren, bajemos de 180 a 90. O sea que la radiación que sale de la primera llanura, ¿sí?, está desfasada 90 grados de la segunda llanura. La segunda con respecto a la tercera también 90, la tercera con la cuarta 90 y así. Entonces, ¿cómo se va sumando esto? Fíjense que voy sumando, ¿sí? Los voy poniendo uno al lado del otro hasta que al final, el último llega al extremo de donde parte la primera. Entonces, la radiación ahí, la intensidad es cero. Entonces, para este desfasaje también hay un mínimo de interferencia, ¿sí? Pasando a un ángulo de 45 es similar, es decir, tengo acá el primer versor que corresponde a la radiación de la primera llanura, este versor que corresponde a la radiación de la segunda, que está desfasada a un ángulo de 45 respecto a la primera, ¿sí? Y de nuevo, si hacemos la continuación de esta flechita para acá, esta está desfasada a un ángulo de 45 respecto a esta a un ángulo de 45 respecto a esto, y si voy siguiendo, al final, cuando hago la suma de todos los vectores, ¿sí?, encuentro que la suma es cero, porque este último vector termina donde inicia este. ¿Sí? O sea que la suma vectorial de esto es cero. Por lo tanto, la intensidad para ese ángulo de desfasaje entre las radiaciones que vienen de las distintas llanuras, para un ángulo de desfasaje de pi sobre 4 o 45, también es cero. O sea que hay otro mínimo ahí. Y ahora veamos fíjense acá, no estaba hecho en el texto, yo me he puesto a hacerlo a ver si me daba, curiosa, para un ángulo 3 pi sobre 4 ahora, para 135. Entonces supongamos que este sea el versor correspondiente a la radiación de la primera llanura, hago una continuación ahí, ¿sí? Un ángulo de 135 está el otro versor, ¿sí? O sea, la radiación de la primera está desfasada a un ángulo 135 de la segunda. Después si continúa esto, por ejemplo, para acá, este ángulo también es 135 con la tercera con la cuarta con la quinta con la sexta y la séptima con la octava, resulta que termina acá donde se inicia el primer versor. Entonces, ¿qué ocurre acá? La suma de intensidades también es cero para esta diferencia de fases en el punto P, donde incide. Entonces, bueno,
¿Qué concluimos de acá? Faltan ángulos, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué concluimos de acá? Que entre dos máximos, ¿sí?, correspondiente a números enteros de longitudes de onda, hay varios mínimos, ¿sí? Entonces, la situación sería algo parecido a esto. Con dos ranuras hay un mínimo de interferencia. Para tres ranuras hay dos mínimos de interferencia y hay un máximo acá en el medio, que se llama máximo secundario, porque es de intensidad mucho más baja que estos máximos que le llamamos principales. Para n igual a 4, ¿sí?, tengo tres mínimos, 1, 2, 3, ¿sí? Y tengo dos máximos acá en el medio secundarios. Para n igual a 5 voy a tener cuatro mínimos, 1, 2, 3, 4, y en consecuencia tres máximos secundarios, ¿sí? En general, para n ranuras podemos decir que hay n menos 1 mínimos y n menos 2 máximos secundarios. Ahora, fíjense cuál es la diferencia. Este máximo secundario con respecto a este máximo principal, ¿sí?, la intensidad es muy baja, ¿sí? Pero a medida que incrementa el número de ranuras, ¿qué podrían decir ustedes analizando cualitativamente estos gráficos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo describirían al patrón, por ejemplo? ¿Cómo lo describirían al patrón de 2 ranuras con respecto al de 10 ranuras? ¿Cuál es la diferencia? La intensidad de los máximos. La intensidad de los máximos. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Cómo es el ancho del máximo acá? Principal y el de orden 1, el de orden 2. Bueno, de los máximos principales. De orden 0, de orden 1, de orden 2, etc. Fíjense el ancho. ¿Cómo es con respecto al de una ranura? Más angosto. Es mucho más angosto. Es decir, nosotros hemos dicho que en realidad no hay pérdida de energía, que la energía luminosa se distribuye en la pantalla según esta modulación, ¿sí? Entonces acá hay una distribución distinta, donde los máximos principales son muy intensos, ¿sí?, y estos máximos secundarios son cada vez más pequeñitos, con menor intensidad, que prácticamente el ojo ya en algún momento no los distingue, no se lo ve ni con el ojo ni con la cámara menos. Entonces estos máximos secundarios, en la medida que aumentan, que hay más de ellos, también se hacen de menor intensidad. Y prácticamente, digamos, ni se los ve, por lo tanto no influyen. Y acá se concentra, toda la energía se concentra ya casi puntualmente en los máximos principales. Se concentra acá, el primer máximo, o sea que ahora, si yo tuviera 2 rendijas separadas a 1/100 de milímetro y 10 rendijas separadas a 1/100 de milímetro, la posición, ¿sí?, de los máximos principales es la misma. Nada más que ahora los voy a ver como puntitos, mucho más separados entre sí, ¿sí? Y acá va a haber toda una zona oscura, a diferencia de acá, que había apenas un puntito y que a veces ni se veía, que era 0. Y antes habíamos visto que el sensor no lo detectaba al 0, ¿sí?, porque promediaba esta zona cercana y no me daba intensidad 0. Bueno, esto es lo que le llamamos, cuando n es muy grande, no 10, sino 50, 60, le llamamos red de difracción, ¿sí? En realidad es una interferencia de n ranuras, pero bueno, tomó ese nombre y le quedó red de difracción. Pero ya sabemos también que la difracción es una interferencia, así que bueno, no nos molesta tanto el nombre, ¿no? Pero sí, a veces uno se pregunta, ¿por qué se llama difracción si estoy hablando de interferencia de rendijas? Bueno, adoptó ese nombre y quedó con ese nombre. Es decir, esto es interferencia por 10 rendijas, modulada por supuesto por la difracción. Pero cuando n es muy grande, se le suele llamar a ese elemento, el sistema de ranuras, se le suele llamar red de difracción. Y ahí ya, como son tantas, ya no me interesa, los máximos secundarios ni van a aparecer,
¿sí? Ni se los va a notar. Profe, Sí, la línea punteada que está por arriba, esa es la modulación por difracción. por fracción. Sí, este dibujito es solamente, digamos, considerando la porción central de la difracción. Esto puede continuar a la derecha y a la izquierda y hacerse cero en algún momento. Y volver a aumentar. Volver a aumentar. Estoy tomando solo la parte central para hacer Perfecto. el análisis de qué pasa cuando paso de un sistema de 2 ranuras a un sistema de 10 ranuras, manteniendo constante la separación entre ellas. La posición de los máximos es la misma, nada más que la energía está más concentrada ahora. Por supuesto que si ahora paso de un sistema de 2 a un sistema de 10, pero separadas a una distancia más grande, bueno, ya cambia la posición de los máximos. ¿Sí? Decimos que se mantiene la posición de los máximos si el distanciamiento es el mismo. Y esos son los patrones que se ven, fíjense. Eso lo van a ver, lo van a hacer ustedes, ¿no? Y lo van a ver ustedes el lunes. Esto es con un sistema de 2 ranuras. Fíjense de ancho que es acá el de orden 0, el central, y después el de orden 1, el de orden 2, ¿sí? De orden 1 acá, de orden 2, y lo mismo a la izquierda. Acá ya tengo 3 ranuras. Fíjense que ahora cómo se ha concentrado la energía en estos, ¿sí? Y si uno hace aquí tengo un zoom, digamos, una ampliación de la foto, fíjense que entre estos dos máximos principales me aparece un máximo secundario. ¿Lo ven? ¿Lo ven acá a la Sí, derecha? sí se ve clarito. ¿Sí? Y se lo ve acá también, pero bueno, está muy chiquito. Ahí se lo ve entre dos máximos secundarios. Perdón, entre dos máximos principales, tengo un máximo secundario de una intensidad mucho más baja. ¿Sí? Con 4 ranuras, ¿sí? Ahí se ve medio borroso acá, pero esto que se ve blanco acá ya me da la pauta de que hay mucha intensidad concentrada ahí, porque la cámara ya lo sale como blanco en las fotos. La intensidad concentrada en estos puntos es mayor. Haciendo, digamos, un aproximamiento, vemos que entre dos máximos, ¿sí? Como son 4 ranuras, hay 2 máximos principales, ¿sí? Y además ya la intensidad es más baja que en este otro caso. Ya empieza a disminuir la intensidad. Como son 2, la intensidad tiene que bajar. Con 5 ranuras, fíjense que ahora ya son puntos luminosos prácticamente, ya no son rayitas como acá. O sea, la energía luminosa ya se concentró en un punto. ¿Sí? Está el máximo central, el de orden 1, el de orden 2, etc. Y acá sí ya vemos la modulación por difracción. Acá debe haber un mínimo de difracción porque acá está marcando intensidad 0. Bueno, acá está más borrosa la fotografía, pero para n igual a 5, ¿sí? Podemos ver que hay 3 máximos secundarios entre 2 máximos principales. Y esta sería la situación, ¿sí? Entonces ahora este patrón de interferencia que está modulado por el patrón de difracción, ahora la intensidad luminosa está muy concentrada en los máximos de interferencia, muy, muy concentrada, ¿sí? Entonces eso, bueno, me sirve ¿para qué? Para poder contar bien, para tener menor error de definición, ¿sí? Entonces tenemos la misma condición para la posición, el ángulo subtendido entre esta línea y el máximo de orden 1, ¿sí? Es n lambda sobre la distancia. Para n igual a 1, 2, 3 y a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Y bueno, acá hay también una confusión a veces en el lenguaje que usan los textos, que yo lo quería remarcar porque por ahí van a leer y se confunden. ¿Tá? Se le llama sucesivos órdenes de difracción a estos máximos principales. Este es el orden 1, el orden 2, el orden 3, el orden 4, y en algunos textos le llaman orden de difracción porque ya estamos hablando de redes de difracción. Es decir, un sistema de rendijas, pero con muchas líneas, del orden de 200 para arriba.
200, 300, 400, ese es más o menos el orden en que ya se considera, un sistema de llanuras se considera una red de difracción. Bueno, hay técnicas para construirla, ya no son las llanuritas esas que hacemos con la trincheta o con el agujerito, ¿no? Se hace de otra manera, con materiales, estirando materiales, se hace, digamos, con fotografías y después comprimiendo. Hay diferentes técnicas. Entonces, a esto se le llama sucesivos órdenes de difracción, pero en realidad para nosotros también son máximos principales de interferencia. Entre dos máximos va a haber n-2 mínimos, pero se imaginan que si estamos hablando de 200 llanuras, ¿cuántos máximos secundarios va a haber? 198. Y ya la intensidad de cada uno es prácticamente 0, entonces esto no lo van a ver ustedes. Hasta acá está graficado, digamos, porque esto corresponde a pocas llanuras, pero, digamos, el grafiquito era solamente para ilustrar cualitativamente, pero esto ya con un sistema de mucha llanura, esta intensidad de los máximos secundarios no existe, prácticamente 0. Entonces, fíjense cómo se ve con 70 líneas por milímetros, ¿sí? Entonces, están muy juntitas entre sí. Se imaginan que si en 1 milímetro yo, con alguna técnica, logré hacer 70 líneas, ¿sí? Entonces, la llanura sería el espaciamiento entre las líneas. Estamos hablando de un material transparente. Entonces, el espaciamiento es muy pequeño, muy pequeño. Entonces, acuérdense que el ángulo subtendido, ¿sí?, desde el máximo central hasta el máximo de orden 1, de orden 2, de orden 3, acuérdense que dependía de ese distanciamiento. Cuanto más pequeño era, mayor es el ángulo subtendido. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso se los ve tan separados acá. ¿Sí? Son muchas líneas, por lo tanto la energía se concentra en los máximos y los máximos secundarios ni los veo. Y además, al estar tan pegaditas entre sí, son 70 líneas concentradas en 1 milímetro. Entonces, ¿cuál es el espaciamiento? Del orden de la centésima del milímetro, un poquito mayor. Entonces, eso vemos que el ángulo que subtiende es grande en realidad. Entonces, fíjense en esta distancia. Entre este y este tengo un espaciamiento. Este parece ser igual. Este ya me parece un poquito más grande. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo igual, profe. A este con respecto al primero. Y a este con respecto al primero, No, ya se lo ve. Ya se lo ven un menos. poquito más grande. Bueno, entonces eso ya es la pauta de que la expresión esta seno igual a n lambda sobre d no se puede aproximar por la tangente. O sea que cuando ustedes midan en esta situación, si no pueden usar la aproximación, van a tener que usar seno. O sea, si van a medir el ángulo, van a sacar el arco tangente, van a medir la tangente, me refiero, van a sacar el arco tangente para conocerlo al ángulo y van a tener que reemplazar en esta expresión. Porque acá ya no es válida la aproximación, porque ya lo estoy viendo. El distanciamiento no es el mismo. Si hago la gráfica, no me va a dar lineal. En esta, fíjense, 570 líneas por milímetro. ¿Sí? Entonces, 500 líneas en 1 milímetro, más o menos, ¿qué espaciamiento hay entre ellas? A ver, calcula. Milésimas. Claro, milésimas. Entonces se imaginan que el ángulo subtendido entre el máximo central y el máximo de orden 1, ¿sí?, es grande, porque el D está en el denominador. Entonces, para lo de orden 2, ¿sí?, también va a ser mucho más grande, y ahí claramente vemos que para el de orden 2 nada que ver el distanciamiento con esto, o sea que esta posición, digamos, no crece linealmente con el M. ¿Sí? Para el M1 tengo esta distancia, pero el M2 ya no es el doble, es mucho mayor que el doble. O sea que aquí, con más razón, acá no puedo usar la aproximación esta.
Ahí Bueno, llegamos a la aproximación y tenemos que pedir un pase de facultad directamente. sí. Bueno, esto entonces es una técnica, esto es una técnica para medir, digamos, espaciamientos muy pequeños, redes, rejillas, ¿sí? Distancias interatómicas con alguna otra técnica, o sea, eh, siempre que haya una red, ¿sí? Una estructura, ¿sí? Que me forme, que pueda considerarla como una red, ¿sí? Puedo usar el fenómeno de interferencia y difracción para medir dimensiones de esa red. Entonces acá tenemos un sistema de 570 líneas dibujadas en un ancho de 1 milímetro mediante alguna técnica, y entonces, bueno, vemos que esto me da este patrón, ¿sí? De interferencia. ¿Sí? Entonces esto ya se llama red de difracción, pero no es más que el fenómeno de interferencia, donde estos se llaman máximos principales, ¿sí? Y acá en el medio hay un montón de máximos secundarios cuya intensidad prácticamente es cero, ¿sí? Entonces podemos considerar que toda la energía está concentrada en este punto, en este, ¿sí? Por supuesto modulado por un patrón de difracción. También. Bueno, entonces esto es lo que ustedes van a hacer. En el laboratorio van a medir, digamos, usando el fenómeno de la interferencia, van a medir lo que se llama parámetros de las redes. Entonces les vamos a dar redes y ustedes lo que van a tener que medir es esto, cuántas líneas tengo por milímetro. En primer lugar, el espaciamiento entre ellas, o sea, esta distancia D. Y conociendo esta distancia D, puedo saber cuántas hay por milímetro. ¿Se entiende? Sí, presente. Bien, entonces van a trabajar con algunas redes que le vamos a dar nosotros, y también si les pedimos, si ustedes pueden llevar algún CD viejo, tanto CD como DVD, ¿sí? Porque el espaciamiento entre los surcos es distinto, entonces vamos a tratar de medir cuál es el espaciamiento que hay entre los surcos de esos elementos, y vamos a comparar el de un CD con el de un DVD, que se supone que tienen que estar más juntos, porque permite almacenar más información. Bueno, para eso tenemos que pelarlos, ¿sí? O sea, sacarle esa placa reflectora que tiene, esa capita reflectora. Entonces eso lo hacemos generalmente con una cinta scotch de esas, de las anchas que pegan mucho, ¿sí? Las pegamos bien, bien en esa capa, y después le damos un tirón fuerte y la despega esa capa. Entonces el CD se vuelve transparente. Con una zona que lo hagan, no necesitamos que lo pelen entero. Con una zona por el cual incide el láser ya podemos ver el patrón. Fíjense con las redes, bueno, volvemos atrás. Esto era con el láser, ¿sí? Que tenía una cierta longitud de onda, ¿sí? Lambda igual a 630 más menos 5 más menos 2, depende del láser que esté usando, ¿está? Entonces acá tengo una sola longitud de onda. Ustedes se fijan en esta expresión, el ángulo que subtiende, ¿sí? Depende de la longitud de onda que esté incidiendo, ¿sí? De la distancia entre las ranuras, cuanto más chica es, más grande es el ángulo, y del orden en que esté considerando, orden 1, orden 2, orden 3. Entonces, esto me está diciendo que el ángulo para el primer máximo, depende de la longitud de onda. Entonces yo estoy trabajando acá con luz monocromática, entonces por eso veo un solo puntito, acá y acá. ¿Qué pasa ahora si estoy trabajando con luz blanca? ¿Qué opinan ustedes? Se van a superponer todas las longitudes de onda y finalmente no vamos a ver nada porque van a estar todas superpuestas una sobre otra los patrones. Por ejemplo, el ángulo que subtiende para el rojo va a ser distinto del ángulo que subtiende para otro color, ¿sí? ¿Se entiende eso?
o lo que es lo mismo, la posición de este máximo de orden 1, ¿sí?, va a ser distinta a la posición del máximo de orden 1 para el color azul, y va a ser distinta a la posición del máximo de orden 1 para el color amarillo. En definitiva, acá va a haber, ¿sí?, un puntito rojo, un puntito azul y un puntito amarillo, si es que el sistema permite, digamos, distinguirlo. Si estoy a una distancia adecuada, etc. Y si no, se pueden entreverar, como decís vos, Isaías, se pueden superponer y solo veo luz blanca. ¿Sí? Todo depende del sistema, si logra resolverlo o no. Entonces, bueno, acá yo he puesto algunas fotografías trabajando con luz blanca y con redes. Fíjense acá, este es el máximo central, y acá evidentemente están muy superpuestos, ¿sí?, los sucesivos máximos para el rojo, el azul, el amarillo, se superponen y me da luz blanca. El de orden 1 lo mismo, el de orden 2, el de orden 3, fíjense que ahí ya pasa algo curioso. El de orden 3, ¿qué pasa? Empieza a separarse más. O sea que cuando yo empiezo a ver los colores, es porque para esos órdenes, ¿sí?, de difracción le llamamos, o máximos de interferencia, para esos órdenes ya la posición del máximo para el azul es distinto que para el amarillo, y así, y entonces estoy viendo los colores. Fíjense en esto, es un fluorescente, y se lo está Profe, mirando. eso es lo que vemos cuando reflejamos luz en los CD. Exactamente. Nada más que ahí están viendo el fenómeno por reflexión y no por transmisión. ¿Sí? Acá estoy suponiendo que esto es un material transparente que deja pasar, o un sistema de rendijas que deja pasar la luz. Entonces acá estoy viendo una linternita, ¿sí?, a través de una rendija, a través de una red de difracción, una rendija con múltiples líneas. Acá estoy viendo un tubo fluorescente, también por el mismo sistema que acá. Entonces fíjense que el máximo central siempre es blanco. ¿Por qué es blanco? Eso lo podemos ver acá, ¿sí? Entonces, para el n igual a 0, ¿sí?, no importa qué longitud de onda sea, siempre va a estar en el medio, en la posición 0. Entonces, lógico que el central de blanco, porque es la superposición de todos los colores. Para el máximo de orden 1, fíjense que hay claramente la posición del máximo de orden 1 para el azul, es distinto que el amarillo, distinto que el rojo, y en definitiva lo abre al espectro de colores como si fuera un prisma. Nada más que ahora el fenómeno es distinto. El prisma era por refracción, y acá estoy abriendo por difracción de la luz, ¿sí?, o interferencia de ondas luminosas. En el máximo de orden 2, fíjense lo separado que está ahí. Esta es la posición del azul, y fíjense dónde queda la del rojo. Bastante lejos, o sea que aquí estoy viendo todo el espectro de colores. Y además ya ahí la del rojo empieza a coincidir con la del azul del próximo máximo de interferencia, entonces se empiezan a solapar ya. Ahí podemos ver también con una linternita, ¿sí?, y mirada a través de una red de difracción. Fíjense que el centro es blanco, o sea, ahí están todos los colores, no se separan, el máximo central siempre va a ser blanco. El máximo de orden 1 ya ahí empieza a cambiar, la posición del azul está acá, el ángulo que subtiende es acá, y el del rojo es acá, entonces se abre en un espectro de colores. Para el de orden 2, fíjense cuánto se abre acá, ¿sí? Se abre desde acá hasta acá. Entonces, esto es lo que ustedes están viendo con un CD. Cuando lo ponen en la mesa y tienen una lámpara arriba y en algún ángulo, ustedes empiezan a ver los colores. Lo que están viendo es esto, nada más que el fenómeno se produce por reflexión en los surcos que tiene el CD. Entonces, eso me permite descomponer la luz blanca en todos los colores.
Entonces, bueno, ahí se habla de poder de resolución de la red de difracción también, así como antes hablábamos de poder refractivo del prisma. En este caso se define como una longitud de onda sobre una diferencia muy pequeña de esas longitudes de onda. ¿Está? Por ejemplo, para el amarillo, ¿sí? Para el amarillo del doblete de sodio, ¿sí? Es decir, el sodio cuando emite, ¿sí? Emite radiación, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias, calentamos vapor de sodio y emite luz, esa luz está caracterizada de una luz amarilla, porque no emite en todos los colores, emite solamente en el amarillo. Y del amarillo emite 2 frecuencias solamente. Y a eso le llaman doblete del sodio. Esto lo vamos a ver mejor cuando vean en el próximo práctico, que va a ser espectroscopía. Entonces, y fíjense qué cerquita están. Una de las radiaciones que emite es 589,59 y la otra es 589,00. O sea, están prácticamente pegaditas, ¿sí? Entonces, para poder resolver eso, para poder verlas separadas a las dos, se necesita un poder de resolución que es una de ellas dividida en la diferencia. Y eso me da 998, ¿sí? Entonces necesito un sistema que tenga este poder de resolución para que yo pueda distinguirlas a estas dos posiciones, ¿sí? De estas radiaciones, de estas longitudes de onda. En una palabra, que el máximo correspondiente a esta longitud de onda lo pueda ver separado del máximo correspondiente a esta otra longitud de onda. Entonces, ¿eso cómo se consigue si yo usara redes de difracción? Esto me tiene que dar 998, ¿sí? Entonces, si yo quiero separarlo con el primer máximo, ¿sí? Necesito una red que tenga más o menos 1000 rendijas, ¿sí? En cambio, si yo voy a usar el segundo orden para separarlos, entonces ya necesito una red con menos líneas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá lo veo. Acá tengo un poder de resolución y acá con el n igual a 2 tengo un poder de resolución distinto. Entonces, bueno, todo depende de eso. ¿Qué voy a usar? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. O sea que esto es un sistema que se usa justamente para eso, para hacer análisis de espectros luminosos. Acá, por ejemplo, acá en la fotografía para esta parte derecha no se ve, pero acá se ve que está separado el azul del rojo. Este es el de orden 2. Y el de orden 3, fíjense que se abre mucho más todavía. Fíjense dónde está el azul y dónde termina el rojo. Por lo tanto, el poder de resolución no es el mismo si yo voy a usar el de orden 1, el de orden 2 o el de orden 3. La cuestión es que para estos órdenes la intensidad sea suficiente como para verlo, porque va perdiendo intensidad por la modulación. Entonces, bueno, pero eso es algo que a mí me permite decidir para resolver o ver o separar determinadas longitudes de onda, poder visualizarlas, me permite elegir cuál es el instrumento adecuado. ¿Sí? Bueno, eso es lo que van a hacer el lunes, chicos. O sea que ya con lo que han trabajado el martes, más, digamos, ya habiendo entendido bien todo el comportamiento de los patrones, yo creo que ya se reduce a medir ángulos y hacer los cálculos, pero siempre, bueno, razonando qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces ustedes traten de llevar un CD, yo tengo algunos también, ¿no? Si no lo consiguen, no importa, uno viejo que ya no les sirve, para pelarlo y en primer lugar van a medir de una red de difracción de las que tenemos en el laboratorio. ¿Sí? ¿Cuál es el espaciamiento entre las ranuras? Y después van a usar el CD o el DVD, algunos van a usar uno u otros,
para medir cuál es el espaciamiento entre las ranuras. Y bueno, de ahí sacamos las conclusiones. Bueno, Bueno, por favor, nos informan, ¿no? Sí, pero es importante que todos vayan, chicos. Si se pierden esa tarea, esa clase ya, digamos, es difícil después retomar en la próxima, donde también avanzamos ya con la cuestión de coherencia, y ya con eso terminaríamos interferencia y difracción. Estamos trabajando con láser, todas las experiencias que hemos hecho, que es una fuente altamente coherente. ¿Sí? Entonces, incluso han podido ver la diferencia que hay de coherencia de la radiación de un láser de diodo, porque no lo veían bien al patrón, a cuando han pasado a una fuente láser de helio-neón, con más o menos la misma potencia. O sea que ha mejorado bastante el patrón en la pantalla, y no era por una cuestión de potencia de la fuente, sino por una coherencia mayor de la fuente. Entonces, bueno, esa es la única cuestión que nos faltaría abordar de este tema, es decir, bueno, yo puedo ver estos fenómenos, patrones de interferencia y de radiación con fuentes comunes en la vida diaria, ¿sí? Bueno, hay una explicación para eso. Y con eso ya cerraríamos el tema. Y ya pasamos a la práctica de espectroscopía, sería la próxima. Así que bueno, quedamos en contacto, avísennos que les responden, así ya arreglamos para el lunes. Bueno, profe, yo ya mandé